Bienvenidos y bienvenidas a esta unidad número 3 del módulo de clima laboral, donde el objetivo de esta unidad es que logremos distinguir las emociones y estados de ánimo para que podamos reconocerlos y gestionarlos en pos de alcanzar los resultados deseados. Anteriormente vimos que en el clima laboral existen una serie de competencias que impactan en el mismo. Entre ellas vimos cómo impacta la comunicación en la calidad de la gestión, por ende en la calidad de los resultados. Y analizamos en detalle las competencias lingüísticas al distinguir dos tipos de lenguaje, entre ellos el lenguaje descriptivo y el generativo. Asimismo vimos qué actos lingüísticos intervienen en cada tipo de lenguaje, ¿sí? Pero existe otra incompetencia que limitan o nos limitan a nosotros como observadores del mundo e intervienen en la forma en que actuamos, en que nos relacionamos y en que obtenemos resultados, que son las emociones, ¿sí? Se trata de una competencia emocional. Entonces el objetivo de esta unidad es que analicemos cómo está siendo nuestra competencia emocional para saber cuán conscientes somos de nuestras emociones. ¿Qué quiere decir esto? Cuán conscientes somos al momento de reconocer las emociones, si las respetamos y las aceptamos en la medida en que ocurren, dado que esto es lo que nos permite poder gestionarlas, ¿sí? Y adquirir inteligencia emocional, que es lo que Daniel Goleman define como la capacidad de reconocer nuestras propias emociones y administrarlas dentro de nosotros y en nuestras relaciones para poder usarlas para guiar el pensamiento de acción. ¿Sí? La inteligencia emocional personal lleva a las personas a que nos desenvolvamos y desarrollemos de la mejor manera nuestro trabajo. Esto se ve reflejado en el clima laboral, puesto que el clima, dijimos, que se crea a partir de las percepciones que las personas tenemos de nuestro entorno, es decir, del entorno donde trabajamos, donde nos movemos, con quienes nos relacionamos. Y esto se ve estrechamente en la calidad de nuestras relaciones. Vimos que calidad de relaciones es igual a calidad de resultados. Pero las emociones impactan en nuestra calidad de relaciones. Es por ello que tomamos la decisión de considerar esta unidad. Entonces, ¿qué aprenderemos en la misma? Diferencias entre emociones y estados de ánimo, dado que no son lo mismo. Cuáles son las emociones básicas, cuáles son los estados de ánimo sobre los cuales accionamos, qué factores influyen en los estados de ánimo y por último pasos para gestionar las emociones. Este punto número 5 lo vamos a ver en una segunda etapa de esta unidad para no extender mucho este video. Entonces, diferenciamos emociones de estado de ánimo. ¿Qué entendemos por emociones? ¿Sí? Si consideramos el sistema de gestión de calidad, vemos que utilizamos indicadores, ¿sí? ¿Qué función tienen estos indicadores? Nos permiten realizar un seguimiento para ver cuán desviados estamos de nuestros objetivos, ¿sí? Bueno, las emociones son similares. Las emociones son señales, también son indicadores que nos vienen es decir, se manifiestan para que tomemos conciencia de la manera en que estamos observando el mundo y de con qué recursos contamos para responder ante esto que observamos. ¿Sí? Las emociones son energía instintiva, basada en las interpretaciones que hacemos de la realidad y actúan como nexo entre aquello que percibimos, es decir, por los estímulos que recibimos, y las reacciones vitales que manifestamos en nuestro organismo. Cuando las emociones se expresan en forma productiva, el organismo, ¿qué hace? Libera energía y retorna a su estado de relajación natural, ¿sí? Al liberar esa energía que nos viene a manifestar la emoción, podemos retornar a nuestro estado de relajación natural. Ahora, si ello no sucede, pueden ocurrir serias consecuencias, que de hecho es lo que ocurre, y esto genera un gran impacto negativo
en nuestras relaciones y por ende en los resultados que obtenemos en el juzgado, pues, en este contexto que sería en nuestro clima laboral y en el juzgado. Bien, veamos. Las emociones dijimos que son energía, ¿no? Las emociones no las podemos controlar, son reactivas. Es decir, que ante un hecho que es disparado, ya sea por un estímulo interno o externo, que es percibido a través de nuestros filtros y nuestros mapas mentales, ante esta percepción, ¿qué hacemos? Manifestamos una emoción de manera automática, ¿sí? Es decir, reactiva. Las emociones tienen una temporalidad corta, es decir, que cuando ante los acontecimientos que ocurren y que disparan estas emociones, cuando esos acontecimientos desaparecen, es normal que nuestras emociones también desaparezcan, ¿sí? Las emociones se relacionan con pensamientos y juicios instantáneos, esto vamos a ver más adelante. ¿En qué se diferencian con los estados de ánimo las emociones? En que los estados de ánimo se forman cuando permanecemos mucho tiempo en determinadas emociones. Entonces, ¿qué ocurre? Estas emociones en las cuales permanecemos por mucho tiempo se trasladan al trasfondo desde el cual nosotros actuamos. A su vez, estos estados de ánimo actúan como lentes a través de los cuales vemos el mundo, vemos el futuro, condicionando nuestras interpretaciones. Es decir, que actúan como un filtro más, además de los que vimos, que hacen a nuestro mapa mental, condicionando la manera en que vemos las cosas. Los estados de ánimo son activos, nos remiten, a diferencia de las emociones, los estados de ánimo no se remiten a eventos específicos, es decir, no podemos identificar qué es lo que disparó el estado de ánimo, porque esto se da de manera inconsciente. Lo que sí es importante tener en cuenta es que cuando permanecemos mucho tiempo en una emoción, sea esta emoción funcional o disfuncional, esta pasa al trasfondo desde el cual actuamos. Y eso, a su vez, condiciona la manera en que observamos el mundo. ¿Sí? Entonces, es importante que nos hagamos esta pregunta para que podamos identificar qué tan conscientes estamos siendo emocionalmente. Dijimos anteriormente que las emociones son reactivas, es decir, que se disparan por la percepción de un estímulo. Este estímulo puede ser interno o externo, ¿sí? Un hecho, es decir, una interpretación interna o ante una situación externa. Esto nos dispara una emoción. Las emociones son automáticas, no las podemos controlar, dijimos. A su vez, esta emoción que hace se relaciona con juicios o pensamientos que son instantáneos también. Cuanto más conscientes somos emocionalmente, podemos llegar a identificar estos juicios, pero si no, no. Directamente pasan desapercibidos. ¿Sí? Ahora, es importante identificar estos juicios porque es aquí donde vamos a intervenir al momento de seguir el consejo de Víctor Frank, es decir, de elegir la actitud que queremos adoptar frente a los acontecimientos. Es importante distinguir entonces ante una emoción que se nos dispara automáticamente, poder distinguir a ver qué pensamiento va aparejado a esa emoción y si ese pensamiento o ese juicio nos abre o nos cierra posibilidades, ¿sí? Puede que esos pensamientos alimenten nuestra emoción de manera tal que la sostengan y luego esa emoción pase al trasfondo emocional convirtiéndose en estado de ánimo. Entonces, por ello es importante que podamos distinguir. Y esto dijimos que nos predispone corporalmente para la acción. Nos puede brindar combustible o energía para llevar a cabo acciones, o nos puede quitar de energía, como en el caso
de la tristeza, por ejemplo, en donde tendemos a aislarnos o nos cuesta más llevar a cabo acciones porque estamos como desganados, ¿no? Entonces, ¿cómo respondemos a esta pregunta de cuán coherentes somos emocionalmente? Identificando esto, justamente cuán coherentes estamos siendo entre lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos. Si, por ejemplo, estamos llevando a cabo acciones que no van en línea con lo que pensamos y con lo que sentimos, es decir, con lo que queremos, es normal que no estemos en armonía. Puede que tengamos algún malestar, que puede ser estrés, puede ser agotamiento. Entonces es importante que seamos observadores conscientes para poder distinguir, en principio, nuestra emoción, cuáles son los juicios, las opiniones o la historia personal que hay detrás de esa emoción, para tomar conciencia y desde ese lugar poder elegir qué acción queremos llevar a cabo de ahora en más. ¿Sí? Ahora, si lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos guarda cierta línea, cierta relación, cierta coherencia, vamos a sentir armonía, que eso es lo que tenemos que tender siempre, si queremos o si aspiramos a sentir bienestar. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las emociones básicas? En esta oportunidad vamos a mencionarlas únicamente. Es importante aclarar que cada emoción tiene una función principal. Esto lo vamos a desarrollar con mayor detalle en un PDF que vamos a juntar a la unidad. ¿Sí? Acá vamos simplemente a mencionar cuáles son esas emociones básicas. La tristeza es una de ellas, la alegría, el miedo, el enojo y el asco. ¿Sí? Estas son las emociones con las cuales venimos al mundo, con las cuales nacemos, y la función principal que tienen todas es predisponernos de manera tal de satisfacer nuestras necesidades básicas. ¿Sí? Todas las emociones secundarias que le siguen a estas devienen de estas. Eso es importante aclarar. Pero estas son las emociones básicas con las cuales venimos al mundo. No existe en nuestra vida un momento de neutralidad emocional. Siempre estamos respondiendo a distintos estímulos que nos generan emociones. La cuestión es determinar la forma en que tales emociones impactan en nuestro comportamiento. ¿Por qué? Para poder elegir justamente qué comportamiento llevar a cabo ante determinada emoción, ¿sí? Como dijimos anteriormente. Esta es una frase de Humberto Maturana. Siempre estamos en un estado interno, ¿sí? Siempre tenemos en nuestro trasfondo desde el cual actuamos un estado interno. Ahora, desde el coaching sostenemos que existe lo que se conoce como facticidad y posibilidad, es decir, los seres humanos nos movemos a raíz de estos dos juicios de facticidad o no posibilidad y juicios de posibilidad. La facticidad se refiere a condiciones que difícilmente pueden ser cambiadas, sea por razones biológicas o por factor tiempo, cuando hablamos del pasado, por ejemplo, o hechos impuestos por la sociedad, como los mandatos sociales, que también nos limitan sin darnos cuenta muchas veces. Mientras que la posibilidad se refiere a todas las situaciones que juzgamos que podemos cambiar. ¿Por qué es importante traer esto? Porque es a través de estos dos juicios que se pueden llegar a generar 4 tipos de estados de ánimo que son sobre los cuales accionamos. Estos 4 estados de ánimo son los siguientes: el resentimiento, la resignación, la aceptación y la serena ambición. Por cuestiones de no querer extender el video, al igual que las emociones, el detalle o el desarrollo de estos 4 estados de ánimo van a estar considerados en un archivo en PDF subido del aula, ¿sí? Ahora,
Existen ciertos factores que influyen en los estados de ánimo, ¿sí? Entre ellos el clima, por ejemplo, es uno de los factores que influyen en los estados de ánimo de la gente. Por ejemplo, un día de lluvia no es lo mismo que un día soleado, un día de excesivo calor no es lo mismo que un día de excesivo frío. Esto lo podemos observar, ¿no? Los espacios, cuando entramos a un salón que está totalmente vacío, no es lo mismo que entrar a un salón lleno de gente, ¿sí? Cuando entramos a un bar vacío, donde no hay música, cuando hay un bar con música y con gente, eso también genera cierto clima. O en las oficinas. Las oficinas, dijimos anteriormente que se pueden percibir determinados estados de ánimo. En esta oportunidad donde estamos hablando de los espacios, los estados de ánimo y del clima que se genera, es importante aprovecho la oportunidad para desafiar a todos los jefes de los juzgados, porque son ellos quienes tienen la capacidad de influir en los estados de ánimo de los integrantes de los juzgados. ¿Cómo? Y trabajando mucho en sus propios estados de ánimo, sus propias emociones, para poder gestionarlas y de este modo generar nuevos horizontes y nuevas acciones posibles en pos de los resultados buscados. ¿Por qué traigo esto? Dado que sabemos que los estados de ánimo se relacionan directamente con las posibilidades de acción, ¿no? Entonces corresponde que el juez, como líder del grupo, del equipo, pueda añadir estos ingredientes fundamentales, dado que todas las miradas convergen en él, ¿sí? En el juez, en el líder del equipo. ¿Por qué convergen en él? Porque buscan justamente una orientación emocional, no solo lingüística, sino también emocional. Cuando el juez tiene un estado de ánimo que es disfuncional, es importante saber que los estados de ánimo son contagiosos. Entonces, es importante que los jueces puedan observarse y observar cómo están siendo sus emociones y desde qué estados de ánimo están actuando en sus labores, dado que estos son contagiosos y es difícil que logren motivar a su equipo de trabajo desde un estado de ánimo disfuncional. ¿Se entiende? Esto di la oportunidad de traerlo, dado que me parece muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo para quienes están al mando de los equipos de trabajo, ¿sí? Y debe direccionarlos a los mismos en pos de alcanzar los resultados buscados. Entonces, los días de la semana también influyen los estados de ánimo. No es lo mismo el estado de ánimo que nos genera un lunes al que nos genera un viernes. El horario también. Podemos observar que a la mañana temprano quizás nuestro estado de ánimo es uno diferente al del mediodía o el de la siesta o el de última hora. Y las estaciones del año. En enero, o decir en verano, presentamos un tipo de estado de ánimo que es diferente al de invierno, al de otoño o al de primavera. Esto es por nombrar algunos, existen muchos otros, ¿sí? Premisa de los estados de ánimo. Vimos anteriormente que vivimos en los estados de ánimo, ¿sí? Constantemente respondemos ante estímulos mediante las emociones, y si permanecemos en determinadas emociones, estas emociones se trasladan al trasfondo desde el cual actuamos. Vivimos en ellos. Estos son transportables de una persona a otro, dado que son contagiosos, como por lo que decía anteriormente, ¿sí? Influyen en la manera en que observamos la realidad, dado que actúan como filtro de lo que percibimos de la realidad. Y definen una forma de relación con el futuro, porque justamente condicionan nuestras acciones, y las acciones que realizamos hoy generan un impacto en los resultados que obtenemos en el futuro. Entonces, de esta forma definen la relación con el futuro. No podemos controlar ni las emociones ni los estados de ánimo, pero sí podemos intervenir en ellas. Esto es importante y es esperanzador, dado que no todo está perdido. Podemos
intervenir en las emociones que consideramos disfuncionales para lo que queremos lograr, sobre todo. En los estados de ánimo también. Eso lo vamos a ver en la segunda parte de esta unidad. Entonces, en resumen, lo que vimos en este video, podemos decir que las emociones son impredecibles, estas se manifiestan espontáneamente, automáticamente, ante estímulos externos o internos también, que los internos serían como los pensamientos. Y cada vez que juzgamos que nuestro espacio de posibilidades ha cambiado, sea positiva o negativamente. En este caso, habíamos dicho que las emociones guardan relación con los juicios o las interpretaciones que hacemos. Es decir, que en base a las emociones que manifestamos, es a raíz de ellas que juzgamos nuestro espacio de posibilidades. Y viceversa, esto se alimenta, ¿sí? Se retroalimenta. Entonces, cuando juzgamos que nuestro espacio de posibilidades ha cambiado, sea positivo o negativamente, esto desencadena una emoción. Ahora, asimismo ocurre lo contrario cuando se desencadena primero la emoción y esto a su vez conlleva a lo que juzgamos en base a esa emoción. ¿Se entiende? Los estados de ánimo, en cambio, viven en el trasfondo desde el cual actuamos, dijimos. No podemos relacionarlos con acontecimientos determinados como sí lo podemos hacer en las emociones. No podemos identificar los hechos que disparan los estados de ánimo, dado que estos viven en el trasfondo desde el cual actuamos. Y varían según diversos factores que vimos anteriormente, como ser el crimen. Los estados de ánimo y las emociones dijimos que condicionan nuestro actuar, es por ello que es importante, recalco, poder reconocerlos para poder gestionarlos al momento de actuar. Y bueno, no podemos controlarlos, pero sí intervenirlos como mediante el lenguaje que utilizamos y la acción. El lenguaje, vimos anteriormente que puede ser un lenguaje a través de un lenguaje generativo, en este caso, para poder intervenirlos de manera funcional. Y la acción, al poder elegir qué actitud adoptar frente a ese juicio o a esa opinión que nos dispara esa emoción que sentimos. Bueno, esto fue todo de esta parte de la unidad. Espero que les haya resultado de gran utilidad. Ante cualquier duda o consulta, saben que estoy a disposición. Muchas gracias.